Buen día, profesor. En el día de hoy, nuestro equipo, conformado por Raúl Botasio, Yanil Sanis, Grace Wu y quien le habla, Carlos Lafita, estaremos defendiendo nuestro proyecto semestral de la materia de Desarrollo Lógico y Algoritmos titulado Sistema de Procesamiento de Solicitudes de Préstamo Bancario. En este proyecto fue necesario realizar una investigación financiera de la banca panameña, tomando en cuenta tres de los bancos más importantes del país, como son Bacredomatic, Banco General y Banismo, y obtuvimos los siguientes rangos. Como puede observar, los montos mínimos van desde 1.000 hasta 2.500 dólares, los máximos de 50.000 a 75.000 dólares. El ingreso mínimo solicitado es de 500 a 600 dólares. La edad mínima la establecen en 21 años Bacredomatic y Banco General, mientras que Banismo exige 18. La antigüedad laboral es la misma para los tres bancos, de 2 años. La tasa de interés anual está aproximadamente en un 11,2% como promedio. Y los plazos mínimos y máximos son los mismos para los tres, siendo mínimo 12 meses y máximo 120 meses. A través de estos bancos consultados, nosotros establecimos los parámetros mediante los cuales va a operar nuestro banco, que llamamos Panabank. Así que el monto mínimo será de 1.500, nuestro monto máximo será de 65.000 dólares, la edad mínima la establecimos en 18 años para darle la oportunidad a los jóvenes de financiar sus primeros proyectos y el ingreso mínimo de 650 dólares, que en conjunto con los montos mínimos y máximos va a ayudarnos a asegurar la rentabilidad operativa de nuestro banco. La antigüedad mínima es de 6 meses, la tasa de interés anual la fijamos en un 11% para estar un pelín por debajo de lo que ofrece nuestra competencia y así ser una opción altamente competitiva y atractiva en el mercado. Y los plazos mínimos y máximos siguen el estándar utilizado en Panamá. La fórmula de amortización estándar es un modelo matemático que nos ayuda a calcular la cuota fija a pagar dentro de un préstamo. Y se define como se muestra en pantalla, donde M es la cuota mensual a pagar, P es el monto principal del préstamo, R la tasa de interés mensual, que no es más que la tasa de interés anual dividida entre 12, que son los meses del año, y N es el número total de pagos, o sea, el plazo en meses. Es importante definir algunos conceptos para entender correctamente este proyecto, como por ejemplo los plazos. Los plazos se refieren al tiempo que se pacta entre el cliente y el banco para pagar el préstamo. Por ejemplo, si un cliente solicita un préstamo en nuestro banco, va a tener un mínimo de 12 meses para pagarnos, devolvernos el dinero, y un máximo de 120 meses. Asimismo, la tasa de interés anual se refiere al dinero que recibirá adicional nuestro banco por asumir el riesgo, digamos, de prestar determinado capital. Es importante también hablar de la amortización. La amortización es el proceso mediante el cual se va pagando, se va liquidando la deuda que tenemos del préstamo. Y la cuota mensual, que se calcula mediante la fórmula de amortización, es el dinero fijo que vamos a pagar para liquidar la deuda del préstamo. Entonces, mediante el enunciado del problema que usted nos proporcionó, nosotros realizamos el análisis y diseño del mismo, donde listamos las entradas, que son los datos que se le solicita al cliente ingresar. Sería el nombre del cliente, la edad, el plazo solicitado, su antigüedad laboral, el ingreso mensual y su monto solicitado. En el proceso, iniciamos el algoritmo con un ciclo repetir que se encargará de solicitar al usuario que ingrese sus datos personales. Estos datos personales se enviarán como parámetros a una función que se encargará de validarlos en consecuencia con lo que nosotros establecimos en nuestro banco. Y ese proceso se va a repetir dentro de la función hasta que el resultado que retorne la función sea verdadero, o sea, que estos datos sean válidos. Después va a pasar un segundo ciclo repetir en el main que va a encargarse de validar los datos de la solicitud. Estos también se van a enviar como parámetros a una función que se va a encargar de corroborar que sean correctos. Y se va a repetir este proceso hasta que la función retorne el resultado verdadero, o sea, que los datos de la solicitud también sean correctos. También fue necesario crear una función para el cálculo de la amortización que la llamamos como calcular cuota mensual. Esta función será llamada de la función 4, que la función 4 se encarga de imprimir el resumen del préstamo y de obtener de la función 3 el valor de la cuota mensual. Este resumen del préstamo se imprimirá en las salidas, que son el nombre del cliente, el monto solicitado, la tasa anual, el plazo en meses, la cuota mensual a pagar, el total de intereses generado, el costo total del préstamo y un mensaje final que indique que el estado de la solicitud fue aprobado. Bueno, aquí tenemos las funciones. Vamos a explicar cómo sirve cada función. Recordemos que las funciones tienen el propósito de que nuestro algoritmo se vea más organizado, más leíble y que se vea no repetitivo. Entonces, bueno, aquí tenemos la función número uno que se llama validar datos clientes. Ella recibe los parámetros de la edad, la antigüedad laboral y el ingreso mensual de nuestro usuario. El propósito de esta función es validar que estos datos ingresados por el usuario cumplan con los requisitos mínimos que exige nuestro banco Panabank. Para eso, ella va a utilizar la condición que tenemos aquí. Si esta condición se cumple, entonces arroja un verdadero y si no, arroja un falso. Para eso utilizamos la variable local de tipo booleano y este resultado se lo va a retornar al algoritmo principal. En el caso de que sea falso, ella va a evaluar de forma independiente cada dato con las condiciones que vemos aquí, porque el propósito también es que el usuario vea cuál es el dato que no cumple con el requisito. Y ese es el mensaje que le va a imprimir en pantalla en caso de que no cumpla con el requisito. Luego tenemos la función número 2 que es bastante parecida a la número uno. Se llama validar datos solicitud y los parámetros que recibe son monto solicitado y plazo solicitado. Al igual que la anterior, ella va a validar si los datos que ingresa el usuario cumplen o no con los rangos mínimos que permite nuestro banco. Y para eso va a evaluar esta condición. Si es cumple con los requisitos, entonces arroja un verdadero, si no, arroja un falso. Y al igual que el anterior, si es falso, entonces va a evaluar cada dato de forma independiente para notificar al usuario qué dato no cumple. Este resultado también se retorna al algoritmo principal. Bien, ahora tenemos la función número 3. La función número 3 es creada con el propósito de evaluar, o bueno, calcular la cuota mensual utilizando la fórmula de amortización. Esta función es independiente y lo único que hace es una operación que esta va a ser más adelante llamada por la función número 4, que luego veremos. Entonces, bueno, ella va a eh, bueno, la ventaja de que ella sea independiente también es porque si en un futuro el banco cambia la tasa o se cambia la fórmula de amortización, solamente hay que editarlo desde esta función y no hay que cambiar nada del algoritmo principal. Entonces es mucho más manejable. Eh,
Ella va a utilizar la fórmula de amortización y para eso necesita la tasa mensual, que se calcula como la tasa anual entre 12, y luego aquí se aplica la fórmula de amortización. Este es el resultado que le va a retornar a la función número 4 por medio de un llamado que veremos a continuación. La función número 4, que tiene como propósito imprimir el resultado de todo el resumen de nuestro préstamo, ella no retorna ningún tipo de valor porque se imprime desde la misma función, y además también tiene el propósito de indicar el estado de aprobación. Para que sea aprobado ya tuvo que haber pasado por todas las demás funciones, es decir, que se cumplió con todos los requisitos, entonces va a estar aprobado cuando llegue aquí. Esta función necesita calcular el total a pagar y para calcular el total a pagar necesita llamar al resultado de la cuota mensual, que fue lo que calculó la función número 3. Entonces, por eso aquí llama a la función número 3 y esa cuota mensual se utiliza entonces para calcular el total a pagar. Y bueno, ella también, esta función también calcula el total de intereses y como dije anteriormente, se define si está aprobado o no. Y por último, imprime el resultado o el resumen de todo nuestro préstamo, que es lo que vemos aquí. Bien, ahora vamos a ver eso ya en nuestro pseudocódigo. Aquí tenemos la función número 1, aquí están los parámetros. Luego de que ingresan los parámetros, bueno, aquí tenemos las constantes también, ella va a evaluar esta condición, si es verdadero o falso, si es falso va a evaluar cada una de forma independiente, y ese resultado se lo va a retornar al algoritmo principal. Y tenemos la función número 2, aquí se ingresan los parámetros, tenemos el bloque declarativo de variables, el bloque declarativo de constantes locales, y aquí el bloque de instrucciones donde evalúa la condición, si es verdadero o falso. Aquí también, si es falso, entonces evalúa de forma independiente cada dato, y es lo que le retorna al final al algoritmo principal. Para comprender el procesamiento de nuestro sistema, es importante analizar las funciones encargadas del cálculo matemático y de la salida de datos. La función 3, calcular cuota mensual, funciona como el núcleo de amortización. Aquí encontramos los parámetros monto solicitado, tasa anual y plazo solicitado. En el bloque declarativo, inicializamos en cero las variables locales, tasa mensual y cuota mensual. En el bloque de instrucciones realizamos dos acciones clave. La primera, transformar la tasa anual a una tasa mensual, dividiéndola entre los 12 meses del año. Y la segunda, aplicar la fórmula estándar de amortización combinando el monto y el plazo. Luego de realizar esto, al finalizar, realizamos la instrucción de retornar el valor de la cuota mensual enviándola al bloque desde la cual fue invocado. Por otro lado, en la función 4, resumen préstamo, esta es de tipo void, porque su objetivo no es retornar datos, sino, en pocas palabras, construir el reporte final. Aquí podemos encontrar los parámetros nombre cliente, monto solicitado, tasa anual, plazo solicitado. Encontramos el bloque declarativo con las variables locales y lo que llama la atención de esta parte es que podemos observar cómo se puede llamar una función desde otra y cómo se envían los parámetros. Para realizar esto es simple. Lo que debemos hacer es escribir la función dentro del bloque de la otra. Así podemos igualar la cuota mensual con la función calcular cuota mensual, enviando los parámetros, colocándolos dentro del paréntesis y de esta forma se envían los parámetros a la función 3. Continuando con nuestra función 4, luego se calcula total pagar, total intereses y se define el estado como aprobado. Por último, se realiza la serie de impresiones en las que se muestra al cliente las variables o los datos financieros. Luego de tener nuestra función definida, pasamos al algoritmo principal. Primero realizamos nuestra declaración de constantes, en este caso la tasa anual que es de 0.11. Luego tenemos las variables en las que puedo destacar los booleanos, datos clientes válidos y datos solicitud válidos. Estas nos permiten tener un mejor flujo lógico. En el bloque de instrucciones, el main declara el primer repetir. Este repetir solicita al cliente sus datos personales. Se hace la evaluación. Si resulta ser falso, se imprime como datos incorrectos y se solicita que lo intente nuevamente. Esto se va a repetir hasta que datos cliente válidos sea verdadero. Luego, al finalizar este bucle, pasamos al segundo repetir, en el que se destacan los datos financieros. Aquí realizamos el llamado a validar datos solicitud. Se realiza la evaluación contrastando con los parámetros del banco. Si no coincide y está fuera del rango, se va a imprimir como datos incorrectos y se va a pedir nuevamente. Esto hasta que datos solicitud válidos sea verdadero. Luego, como última instrucción, tenemos el llamado a la función resumen préstamo. Aquí se transfieren las variables y constantes para tener la aprobación final. Para poner a prueba el diseño lógico de nuestro algoritmo, estructuré la prueba de escritorio alrededor de un único cliente ficticio, que en este caso se llama Ana. Para esta prueba de escritorio hice tres casos, donde los primeros dos casos va a haber un dato donde no va a ser válido.
y en el tercero se van a cumplir todos, para ver cómo nuestro pseudocódigo valida cada uno de los datos y cómo hace el proceso. En el algoritmo principal se declaran las variables en la memoria y se abre el primer ciclo repetir. El main se encarga de interactuar con el usuario y le pide a Ana sus datos de entrada, que en este caso es el nombre, la edad, la antigüedad laboral en meses y el ingreso mensual. Una vez le pide los datos, los guarda en memoria y en el main llama a la función 1, que es para validar los datos del cliente. Aquí podemos ver que en parámetros está guardado los datos, que en este caso tiene una edad de 17 años, la antigüedad laboral es de 12 meses y su ingreso mensual es de $800. Aquí realiza la lógica para validar los datos y podemos observar que la edad es un dato inválido ya que debe ser mayor a 18 años. Como en este caso nosotros pusimos primero, lo pusimos en este orden y el primer dato es inválido, se saltan las otras condiciones que le siguen. Una vez hace la validación, retorna un falso al mail. Hace la validación para mostrarle un mensaje al usuario que debe corregir los datos incorrectos e intentar nuevamente. Con ese mismo retorno, hace otra validación para volver a repetir el ciclo y pedirle los datos al cliente. Aquí se hace el mismo proceso y luego que ingresa los datos se llama la función 1. Aquí podemos observar que esta vez tiene 25 años de edad, 8 meses de antigüedad laboral y su ingreso mensual es de $500. Vuelvo a hacer la validación y en este caso la última condición que evaluó fue el ingreso y nos salta el mensaje de que el ingreso mensual es inválido, debe ser mayor o igual a 650. Como no cumplió, retorna un falso al mail. Una vez retorna un falso, se hace el mismo proceso donde lo valida, envía mensaje que corrija los datos incorrectos, intenta nuevamente y evalúa para volver a repetir el ciclo. Entonces, vuelve a ingresar los datos y llama a la función 1 de nuevo. En este caso, Ana tiene 25 años, 24 meses de antigüedad laboral y su ingreso mensual es de $1.200. Hace la validación donde podemos ver que cumple la edad, los meses de antigüedad y el ingreso. Como todos los requisitos se cumplen, retorna un verdadero al main. Como es verdadero, rompe el ciclo y sale. Y vuelve a entrar a otro, donde en este caso este ciclo es para los datos de solicitud. Les muestra el mensaje de ingreso el monto solicitado. Ingresa el monto, que en este caso son 1.000, y luego le muestra el mensaje de ingresa el plazo deseado en meses. Y Ana ingresa 24 meses. Luego de que ella ingresa sus datos de solicitud, el main vuelve a llamar a otra función, pero en este caso llama a la función 2, donde valida los datos de solicitud. Aquí lo podemos ver en parámetros. El monto está fuera del rango permitido, ya que debe ser mayor o igual a 1.500 y ella ingresó 1.000. Como aquí es como la función anterior, que apenas el primero no cumple, se salta las demás y ya automáticamente es falso. Retorna el falso al main, valida, envía un envía un mensaje al usuario para que corrija los datos, valida nuevamente para volver a repetir el ciclo, para que el usuario vuelva a ingresar sus datos correctamente. En este caso, ingresa un monto solicitado de 20.000 y ingresa un plazo deseado en 36 meses. Y vuelve a llamar a la función 2. Y ambos parámetros se encuentran dentro del rango. En este caso, retorna un verdadero, ya que se cumplen todas las condiciones. Regresa un verdadero y rompe el ciclo que pide los datos de solicitud. Una vez sale de este ciclo, llama a la función 4, que es un resumen del préstamo, donde va a imprimir datos del usuario y los datos de su préstamo. Aquí podemos ver que primero inicializamos el bloque de variables del reporte. Luego, internamente se llama la función 3. Solamente se encarga de hacer el cálculo de la cuota mensual. Aquí primero se reciben los parámetros, se declaran las locales, se calcula la tasa del interés mensual y luego se realiza la operación aritmética con la fórmula que se mostró anteriormente. Luego de realizar la operación, retorna el resultado, que en este caso sería la cuota mensual de 654,35, envía el resultado a la función 4 solamente. Luego de recibirla, determina el costo del total acumulado por el plazo, que en este caso el total es de 23.556,60, como podemos ver. Luego determina el recargo neto de intereses cobrados. Y al final asigna el texto literal del estado del préstamo, que es aprobado. Y luego hace un resumen del préstamo, como había mencionado al principio. Imprime el nombre del cliente, el capital inicial requerido, convierte el formato porcentual y lo muestra, que en este caso es la tasa anual. También imprime la duración total de la amortización, que son 36 meses. Muestra el pago recurrente calculado en la función 3, que es la cuota mensual.
e imprime los intereses generados y la sumatoria final de vuelta al banco. Y finalmente el estado.